Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, vamos a hablar de un tema incómodo. we're going to talk about a pretty difficult subject. Vamos a hablar acerca de obedecerte. We're going to talk about obeying you. Por favor, Señor, que nuestras palabras no sean nuestras, sino las tuyas. May our words be yours and not ours. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen. Vamos a hablar acerca de lo que es la verdadera educación We're going to talk about true education y lo que es homeschool. and homeschool. ¿Por qué dije en la oración que es un tema incómodo? Why did I say that it's a difficult subject while I was praying? Lo entendí no hace mucho tiempo I understood this not very long ago cuando la profesora de escuela sabática de nuestros hijos when the Sabbath school teacher of our children les hizo la siguiente pregunta. made the following question. ¿Ustedes están tomando homeschool? Are you doing homeschool? ¿Ustedes están haciendo school at home? What is the, or are La you escuela en doing casa, or are you totalmente. doing school at home? Lo que pasa es que suena más bonito en inglés. Sí, porque cuando decimos homeschool, como traducirlo es hacer la escuela en la casa. Pero realmente una cosa es One thing really is hacer homeschool to do homeschool de acuerdo a la palabra de Dios. according to God's word. Y otra cosa es Another thing is traer la escuela a la casa. to bring school to the home. Normalmente, Normally, nosotros como padres queremos traer la escuela a la casa us as parents want to bring the school to home para evitar los inconvenientes que en las escuelas hay. to avoid the problems that exist in the schools. Pero Dios está esperando que nosotros hagamos algo más que simplemente traer la escuela a la casa. But God is expecting us to do something more than just bringing the school to the Y en la home. Biblia nos encontramos con un ejemplo muy interesante y es en el libro de Jueces. Mi esposa lo va a estar leyendo. And in the Bible we find a very interesting story which is found in the book of Judges. Jueces 13 del 3 al 12. Judges 13 Si tienen sus verses Biblias, por favor, búsquenlo para que lo leamos. Queremos. Judges. Sorry? Ok, Jueces 13, versículos 3 al 12. Judges 13 verses 3 to 12. Judges 13 verses 3 to 12. Dice de la siguiente manera. It says the following. Vamos a comenzar desde el 2 para que se entienda. We're going to start in verse 2. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Now there was a certain man from Zorah of the family of the Danites whose name was Manoah, and his wife was barren and had no children. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, Indeed now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and bear a son. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Now therefore, please be careful not to drink wine or similar drink, and not to eat anything unclean. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. For behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head. For the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. So the woman came and told her husband, saying, A man of God came to me, and his countenance was like the countenance of the angel of God, very awesome, but I did not ask him where he was from, and he did not tell me his name. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. And he said to me, Behold, you shall conceive and bear a son. Now drink no wine or similar drink, nor eat anything unclean, for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death.
Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Then Manoah prayed to the Lord and said, O my Lord, please let the man of God whom you sent come to us again and teach us what we shall do for the child who will be born. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. And God listened to the voice of Manoah, and the angel of God came to the woman again as she was sitting in the field, but Manoah, her husband, was not with her. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Then the woman ran in haste and told her husband and said to him, Look, the man who came to me the other day has just now appeared to me. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. So Manoah rose and followed his wife. When he came to the man, and he said to him, Are you the man who spoke to this woman? And he said, I am. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Manoah said, Now let your words come to pass. What will be the boy's rule of life and his work? Ok, ahora ustedes se preguntan, ¿y qué tiene que ver la historia de Sansón con el homeschool? Now, what does, you may be asking yourself, what does Samson's story have to do with homeschool? Ok, estaba leyendo esta historia el otro día y dije, ¿sabes qué? Cuando nosotros concebimos nuestros hijos, o sea, los hijos que Dios nos ha dado no han venido al mundo. Dios no nos los ha dado por casualidad. I was reading the story the other day, and I was like, well, this makes sense because God, when we bear children, it is not out of coincidence. En el versículo 4 dice que cuando Dios le dijo a ella, a la esposa de Manoah, que iba a tener un hijo. In verse 4, when we see that the Lord is telling Manoah's wife that she's going to bear a child, Él le dijo lo que no debía ella comer. He told her. No, ingerir. He told her what he should not intake. ¿Por qué? Why? Porque lo que nosotros comemos y lo que nosotros hacemos al bebé le afecta. Because whatever we eat or do affects the baby. Nosotros estamos criando y haciendo homeschool desde el que el bebé está en la pancita. We are homeschooling. Aunque uno no lo crea, aunque no se entienda We are así. homeschooling since the womb, even though some people may not understand it that way. El Señor le dijo que no tenían que hacer. The Lord told her what not to do. En el versículo 8, In verse 8, vemos que Manoah le dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Yo quiero apuntar al versículo 8 y al versículo 12. I want to point out verses 8 and 12 where it says, O my Lord, please let the man of God whom you sent to come to us again and teach us what we shall do for the child who will be born. This is Manoah praying. Okay, el ángel se le aparece a la madre. The angel appears to the mother. La madre le habla a su esposo. The mother talks to the husband. El esposo se interesa y dice, yo quiero saber, Señor, qué es lo que tenemos que hacer con ese niño. The husband gets interested and asks and wants to know what the Lord wants them to do with the child that would be born. El Señor responde y viene a donde ellos de nuevo. The Lord answers their prayer and comes back to them. Y en el versículo 12 And in verse 12, dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? in verse 12 it says, Now let your words come to pass. What will be the boy's rule of life and his work? Vemos un padre interesado en saber, ok, Señor, nos vas a dar un niño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese niño? So here we see a father interested in what the Lord has for him to do. If you're going to give us a child, okay, but how should we train him? How should we take care of him? En esta historia estamos viendo una cosa que normalmente no vemos en nuestras casas. In this story, we see something that we usually don't see at our homes. Homeschool no es algo que hace la madre. Homeschool is not something that the mother does. Homeschool no es algo que nosotros buscamos en un currículum para que la mamá se lo dé a los muchachos y ellos lo sigan. Homeschool is not buying a curriculum to which the mother gives it to them and they just take it. En esta historia que estamos viendo, vemos a los padres, madre
y padre Here we- unidos Here we see the parents, both father and mother, united en la pregunta más importante que fue la que hizo Manoah. ¿Qué vamos a hacer con este niño? With the- ¿Cómo lo vamos a criar? ¿Cómo va a ser la norma de vida? ¿Y qué se ha de hacer con él? Okay. ¿Qué se ha de hacer con él? Eso es lo más importante. Okay, basically, what are we going to do with a child? How are we going to train him? What will be his life and work? Pero no era solamente la mujer la que estaba preguntando eso. But this was not only the woman asking this. El padre también quería hablar con el ángel, The father also wanted to talk with the angel. quería hablar con el mensajero, posiblemente Jesús, He wanted to talk with the messenger, most Yeah. likely Jesus, porque él era también parte de quien iba a criar ese niño. because he was also part of the team that would work in the training of this child. Y es algo que quisiéramos dejar bien claro en lo que estamos diciendo hoy. And this is something that we want to leave pretty clear in what we're saying today. La educación no es solamente de la madre, Education does not only come from the mother cuando se está haciendo en la casa. when it's being done at the home. Nosotros los hombres tenemos también que involucrarnos en ella. Us men have to also get involved in it. Y no se acaba solamente cuando ellos acaban And it does not only end when they are done y salen de la casa, and leave the home, porque les recordamos, aunque no lo tenemos ahora escrito, que en la historia de Sansón, because we will let you know, even though it is not here written, we did not read it. cuando Sansón estaba tomando una mala decisión When Samson was making a bad choice en relación a quién iba a ser su compañera de vida, regarding his life partner, sus padres le dijeron, no hay mujer en Israel. his mother, his parents asked him, "Is there not a woman here in Israel?" Algo que me dijo mi madre cuando yo comencé a tener mi primer hijo. Something that my mother told me when I had my first, when my first son arrived to the world. Llegaste a una profesión You got to a career donde no te vas a jubilar nunca. where you will never retire. Así es. Y debe entenderse, y sabemos que el pastor incluso ha estado hablando un poquito cada día sobre lo que es la educación. And we have Y to understand this because also the pastor has been talking a bit about this, regarding education during his talks. Educación en casa no es tener libros nada más Homeschool is not only books y sentar a nuestros hijos por horas And para que hagan clases. and making our children sit down for hours to study. Educación en casa es todo lo que tú haces con ellos. Homeschool is everything that you do at home with your kids. Todo lo que tú haces. Cuando vas a cocinar, Everything that you do when you're going to cook, tú lo incluyes en eso. you Vamos include a him in cocinar. that. You include the kid in the kitchen. Y Let's cook. cuando ellos están cocinando contigo, And ellos están aprendiendo no solo a cocinar, aprendiendo matemáticas, aprendiendo diferentes cosas mientras ellos están en la And when cocina they are contigo. learning to cook, they're learning math, they're learning other stuff, and they're also learning how to cook during Sí. that period of time when they are with you in the kitchen. Todo lo que hacemos, nuestros hijos lo están aprendiendo. Everything that we do, the children are grasping it and learning from it. Y como el pastor también lo mencionó muchas veces, no es solamente lo que decimos, In lo the que ellos past, aprenden. Realmente no es por lo que decimos, es lo que hacemos, lo que ellos van a entender y lo que ellos van a aprender. and as the pastor was saying, it is not only homeschool is not only based upon what we say, but most of the part upon what we do. That's how kids are learning. Según el mundo, educación son las actividades de educar o instruir. According to the world, education is the activities of educating or instructing. Es el acto o proceso de educar Is the act or process of educating o entrenar. or training. Pero ¿existe acaso una educación que Dios requiera para sus hijos? But does it exist any? Sorry. No, era eso. Does exist an education from God that He requires for His children? Voy a leer. Voy a leerles una cita del libro La Educación. I'll read a quote from the book Education. Dice, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Our concept of education has a very narrow and low reach. Es necesario que tenga una mayor amplitud
y un fin más elevado. It is necessary that it has a greater amplitude, sphere, and a higher goal. ¿Dónde me quedé? Aquí. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. True education means more than the pursuit of a determined study course. Significa más que una preparación para la vida actual. It means more than a preparation for the temporary life. Abarca todo el ser It encompasses all the being y todo el período de la existencia accesible al hombre. and all the existence period accessible to man. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Is the harmonious development of the physical, mental, and spiritual faculties. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo It prepares the student for the joy of serving in this world y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. and for a superior joy given for a greater service in the coming world. Si entendemos un poco lo que estamos leyendo en este párrafo, If we understand very well what's going on in this paragraph, educación no es conseguir un grado. education is not only getting a degree. Aquí está hablando de tener un desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. It's a harmonious development of the physical, mental, and spiritual faculties. Normalmente cuando nosotros, y nos pasó a nosotros como padres, cuando comenzamos el homeschool, Usually, and this happened to us as a couple when we start homeschool, lo que hicimos fue solamente desarrollar la parte mental, lo que era la escuela. basically what we wanted to develop was the mental capabilities. Y recuerdo que estábamos utilizando un currículum que era con videos, And I remember that we were using a curriculum that was with videos. y yo veía al niño que se pasaba 5 horas frente a un televisor. And I would see the kid in front of a TV screen all for 5 hours. Trabajaba cerca de la casa, bueno, en la casa, pero afuera de la casa. I worked at home, near in a separate room, Y cuando yo entraba a la casa, and when I would go inside the house, llegó un momento que dije, esto no está bien. there came a moment in which I said, "This is not right," Porque cada vez que yo entraba a la casa, because every time that I went home, encontraba al niño así. I found the kid like this. Y pasaba otra hora, cuando volvía, Another hour came by, the kid was like this. y dije, esto no está bien, porque 5 o 6 horas frente a un televisor solamente viendo así, no puede ser lo que Dios quiere. And I said, you know what, this ain't right, because as I saw the kid just doing this all the time for 5-6 hours, I said, this cannot be God's plan. Porque nosotros normalmente cuando queremos hacer este tipo de cosas, Because usually when we want to do this type of things, en vez de ir a la palabra de Dios instead of going to God's y word el espíritu de profecía, and the spirit of prophecy, buscamos qué dice el mundo acerca de cómo debemos de hacer. we go to the world to see what we should do. Y encontramos muchos currículums And we find a lot of curriculums de cómo hacer la escuela en la casa of how to bring school to home de acuerdo al mundo, according to the world, para que el niño pueda hacer sus clases so the kid may do his classes sin ir a la escuela. without having to go to school. Pero Dios nos pide otra cosa. But God requires of us Y something en este different. párrafo que leyó mi esposa, And in this paragraph that my wife read, encontramos una palabra que es la más importante de todas. we find the most important word of all. Prepararlo para servir en el mundo Preparation to serve in the world y para servir al propósito más amplio en el mundo venidero. and to serve for a higher purpose in the coming world. No para servirnos a nosotros Not to serve ourselves o para servirse ellos mismos cuando ya les toque hacerlo, or to serve themselves in the time that they will do it by themselves, sino para servir a todo el mundo y a Dios. but to serve everyone else and God. Perdón, hermana, ¿en qué libro leyó en la página? Libro La Educación. ¿No sabe la página? Page 13.2 in English, 13.1 in Spanish. 13.1 en español. Esta página que le estamos dando es de lo que es la aplicación
This from the app. Ok. Está en sus teléfonos. That En is los in your teléfonos. Vamos a hacer un paréntesis. Quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes tienen el libro La Educación en español? I want to ask, ¿Tienen ese libro? how many of you ¿Qué guys tienen? have the education book? The book Education. How many of you guys have it with you? Okay. No? Not the book Education. Not here, but do you, You have have a it? home? Yeah, You have yes, that okay. book? La Educación? No, I don't have that. ¿En English ni en Spanish? Ok. ¿Tú lees español? ¿O no? No. Okay. I can, I guess. Okay, But I okay. understand better En in English. Hermana, disculpe, ¿usted tiene el libro La Educación? Usted No. sí lo tiene. ¿Y usted? Usted no lo tiene. Ok. Lo va a tener. Tenemos ese libro, pero solo en español. We have this book, but only in Spanish. Que podemos, le podemos regalar uno. We can give you one. ¿Por qué hacer escuela en el hogar en vez de enviar a nuestros hijos a escuelas externas? Why do we have to do homeschool instead of sending our kids to external schools, to schools outside, you know? Hay una cita que dice, en el plan divino de la educación, adaptado a la condición del ser humano, después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y la humanidad. In the divine plan of education, adapted to the condition of the human being after the fall, Christ figures as a representative of the Father as a link in the chain, as a link of union between God and humanity. Él es el gran maestro del ser humano He is the great teacher of the human being, y dispuso que los hombres y mujeres fueran representantes suyos. and he meant that men and women would be his representatives. Ahora presta atención aquí, dice, la familia era la escuela Now pay attention to this. The family was the school, y los padres eran los maestros. and the parents were the teachers. Otro párrafo dice, la educación que tenía, y estamos leyendo del libro La Educación. We're reading from the book Education. La educación que tenía por centro la familia The education that the family had as a centerpiece fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. was that they held during the patriarchal days. Dios proveyó para las escuelas así establecidas God provided for the schools so established las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. the most favorable conditions for the character development. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. The people who were under his direction followed the plan of life that God had indicated at the beginning. Los que se separaron de Dios edificaron ciudades Those who separated from God built themselves cities y congregados en ellas and huddled in them. se gloriaban del esplendor, They gloried in the splendor, el lujo the luxury, y el vicio que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. the vice that makes the cities of today the pride of the world and its curse. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida establecidos por Dios moraban en los campos y cerros. But the man that held on to the principles of life established by God lived in the country. Cultivaban la tierra, They farmed the soil, cuidaban rebaños took care of cattle, y en su vida libre e independiente, and in their free and independent life, llena de oportunidades para trabajar, full of opportunities to work, estudiar y meditar, study and meditate, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. they learned from God and taught to their children its works and ways, his works and ways. Vemos que era el plan de Dios We see that it was God's plan, que enseñáramos en casa, así comenzaron las cosas. that it was God's plan that they would teach at home. That's how things started. El Señor no puso una escuela para que mandáramos a nuestros hijos The desde el Lord did principio. not put a school outside so that we would send our children there. Y no queremos decir con eso que no hayan escuelas y que nuestros hijos no puedan ir a una escuela, pero tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, ¿entiendes? Por eso comenzamos desde el principio leyendo la pregunta que hizo Manoa a Dios. Dios, ¿cómo tú quieres que enseñemos y que guiemos a este niño? And this doesn't mean that we can't send the kid to a school, but we just have to know really
and truly what God wants and requires from us, just as we saw in the story that we just read in Judges, that Manoah was asking God, what do you have for us to do with this kid? Porque tenemos escuelas, debemos enseñar a nuestros niños desde pequeños en la casa, es lo que se nos recomienda. Hay un momento quizás te tenga que enviarlo a una escuela, pero ¿a qué escuela lo vas a enviar? Okay, so there comes a time in which maybe you have to send the kids to school, but of Si course es que lo tienes que hacer. you have to teach the kids since they are small, but there may come a time in which maybe you have to send the kids to school if you have to do it. Personalmente, Personally, a mí me han preguntado people have asked me, ¿hasta cuándo voy a tener a mis hijos haciendo homeschool? till when should I keep my children doing homeschool? Yo digo hasta que terminen high school. I say until they finish high school. Y si ellos deciden irse, a una universidad o a un lugar donde quieran aprender un oficio, And if they choose to go to a college or university later on to learn a trade, ellos van a decidir. that's their choice. Pero no los voy a sacar. But I won't kick them out of the house. No. Estamos felices con ellos en casa. We're happy to have them at home. Y por la gracia de Dios, And by God's grace, quizás no lo tenemos aquí, pero we don't have it here in the program, but siento la impresión de que comparta esto. I feel impressed to share this. Y sé que tenemos una maestra aquí enfrente. And I know that we have a teacher here in the front. No sé quién más es maestro aquí como profesión. I don't know if there's anyone else that has a teaching career. Pero cuando Dios nos llamó, y porque yo sé que es una de las preguntas que muchas madres tienen y dicen, porque me lo han hecho a mí, me han hecho la pregunta, ¿y cómo usted se hace? ¿Cómo ha hecho con sus hijos? Y usted es maestra, ¿usted estudió para eso? So this is a very big struggle that a lot of mothers have. Well, I'm not a teacher, and so a lot of people ask me if are you a teacher? How do you take care of? How do you teach your kids? How do you do this? How do you do that? Y quiero hacer un paréntesis antes de que ella siga. And I want to do a parenthesis before she goes on. Cuando decidimos comenzar con homeschool en la casa, When we chose to do homeschool at home, yeah, of course at home, yeah, homeschool. éramos recién llegados a este país. We were new in this country. Sí. No sabíamos 4 menos años. inglés que el que sabíamos ahora. We knew less English than what we do now. Y una de las cosas que nos decían en la iglesia donde asistíamos, And one of the things that they told us in the church that we went to, sobre todo le decían a mi esposa, y si tú no sabes inglés, ¿qué tú le vas a enseñar a ese muchacho? especially to my wife, they always told her, well, if you don't know English, what are you going to teach them? Y lo único que faltó fue la cruz para crucificarla. And the only thing that was left was the cross to crucify her. Okay. Porque, ¿qué sucede? Se entendía que si no tenía la preparación como maestra Because it was understood that if she wasn't prepared as a teacher, y si no tenía tampoco el conocimiento del idioma que se hablaba en este país, and if she didn't have the knowledge of the language that was being spoken in this country, tenía todas las cualidades necesarias she had all the necessary qualities, para que el homeschool fuera un fracaso. qualifications, so that homeschool would be a failure. Ok. Continúo diciendo que cuando José tenía 4 años, es nuestro primer hijo, When our firstborn son was 4 years old, el Señor nos dijo, y a mí específicamente, que hiciera homeschool. the Lord told us, and me in specific, to do homeschool. Yo entré en pánico. I entered into panic. Le dije a Dios, yo no soy maestra. I told God, I'm not a teacher. Yo no voy a hacer que mi hijo esté por debajo de los demás. I don't want my kid to be, below the other kids, under the other kids. Así que fuimos a una escuela cercana. So we went to a nearby school. Entendíamos que era una buena escuela, nos habían dicho. They told us that it was a good school.
Y fuimos para ponerlo en la escuela porque yo decía que yo no lo iba a hacer porque yo no tenía la calificación. And so we went to the school because I felt that I wasn't qualified to do homeschool. And so we went to the school to enroll him. Y por el mes que él cumple años, que es en noviembre, And because of November, the month that is in November, en la escuela nos dijeron todavía él no puede comenzar. they told us that because of his age, he cannot yet go in. Tiene que esperar que tenga Enroll. 5 años. You have to wait till he's 5. Así que usted puede buscar un Head Start. So you can look for a Head Start. Okay. Así que eso hicimos. So that's what we did. Buscamos un Head Start cerca de la casa. We looked for a Head Start nearby our home. Nos dijeron lo que teníamos que hacer, que llevar, todos They los told us what documentos. to do, what to take. Y fuimos con todo para ir a inscribir al niño. And so we went with everything to, enroll the kid. Ellos pues, lo anotaron, como lo digo. They enrolled the kid. Yes. Y nos dijeron que había hay una lista muy grande de niños y que nos iban a llamar. And they told us that there was a big waiting line with kids, and so that they would call us, by the phone to let us know. Entregamos nuestros documentos en la oficina enfrente de ellos. Ahí se lo entregamos a ellos, obviamente. We gave the papers right in front of them. Ellos lo pusieron en folders They put the papers in folders. y lo pusieron como tenían que hacerlo y eso lo vimos nosotros. And they filed them, and we saw this with our very own eyes. Cuando salimos del lugar, When we got out of the place, cuando íbamos a entrar al carro, when we were going inside the car, yo sentía algo como que, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando tú sientes que has cometido una falta muy grande, has hecho un pecado, así me sentía, como que había pecado contra Dios y yo no entendía por qué. I don't know if you guys have felt this before, but there are moments in which you feel like you have, sinned very greatly before God, and that's how I felt right there, and I didn't know why. Y estaba así, iba a entrar al carro y él también. Y, And we were going to go in the car, my husband and I. Y nos miramos y yo le dije, siento como si hubiese hecho algo tan malo y no sé por qué. And as we were going inside the car, I told my husband, I feel that I did something very, very bad, and I don't know why. Y él dijo, yo me siento igual. And he told me, well, I feel the same. Y entonces dijimos, pues vamos a orar. Then let's pray. Porque si esta no es la voluntad de Dios, Because if this is not God's will, que Dios nos lo muestre aquí. may God show us right now. Y yo le pedí a Dios And so I asked the Lord, y le dije, Señor, and I said, Lord, si tú quieres que yo haga homeschool, if you want me to do homeschool, muéstramelo y y dame la señal que yo pueda comprender que es tu señal y que esto es lo que quieres para nosotros. show me very clearly, with a very clear sign that this is your will. Ellos dijeron que nos iban a llamar, que todo estaba lleno y pasaron 2 meses. And they said that they would call us, and 2 months passed by. Llegó una carta a la casa del Head Start. A letter from the Head Start got to the house, Y yo agarré la carta y estaba feliz. and I got the letter, and I was very happy. Porque según yo, Dios quería que lo mandara a la escuela. Because according to me, I was feeling that God wanted me to put the kid in the Head Start. Cuando abrí la carta, When I opened the letter, decía que todos nuestros documentos se habían perdido, they said that all our documents had been lost, que teníamos que enviarlo otra vez. that we would have to send it again. Y nosotros habíamos visto con nuestros ojos, And we had seen with our very own eyes, cuando ellos lo guardaron, when they filed the papers, y todo bien, y le and pusieron everything was nombre, well todo. with the names and everything, Entonces yo entendí de Dios. and then I understood from God. Inmediatamente recordé la oración que había hecho hacía 2 meses atrás. Immediately, the prayer, I remember the prayer that I had prayed about 2 months ago, 2 months before that. Y le dije a Dios, ok, Señor, entonces entendí, tú quieres que haga homeschool. And so I understood right then and there, okay, Lord, this is what you want us to do. You want me to do homeschool. Comenzamos el proyecto We started the project, y algo que les quiero decir, and one thing that I want to tell you, cosas que no hicimos bien. things that we didn't do right.
Nunca comenzamos el proyecto, pero buscando lo que el mundo hace. We started the project Inmediatamente. just following whatever the world gave us and whatever the world instructed and thought was right. No hicimos como hizo Manoah. We didn't do like Manoah did. No buscamos, no leímos y por We didn't años. search or read, and for years, Yo no leí el libro La Educación. I did not read the Yo book no leí el Education. libro El Hogar Cristiano. I didn't read Adventist Home. Siendo adventista, Being an Adventist. iba llevando currículum y cómo es esto y preguntaba a la gente, ¿y tú cómo And I would go through haces? curriculum and I ¿Y would tú ask cómo people, haces? how do you do this? How do you do that? Yo lo comencé cuando comenzamos el homeschool realmente con él en inglés, When we really started homeschool with the kid a la edad de with English at the age of 4 años, 4 years old, ya él sabía leer en español. he already knew how to read in Spanish. Porque como yo no sé ustedes, ¿a qué edad ustedes entraron a la escuela? How many, I don't know Que yo you, entré a but los how 3. many, at what age did you, oh, wow, 2 years old. ¿Tú? Y yo estuve a los 3. Dominicano. 4, okay. How many, at what age did you guys go to school? Yeah, 6 is usually what's normal. Sí, lo que pasa es que ella levantó la mano y dijo que a los 2, porque ella es dominicana igual que nosotros. Allá son tan abusadores Pero Dios. They are so abusive over there in Dominican que desde Republic que el niño nace no lo entran porque todavía no pueden. that they don't put the kid in school just because they can't when the kid's born. A Normalmente los ya se 3. entran a los 3 años. But usually the kids are in school by 3 years old. Así que yo comencé a alfabetizar a José desde a los 2 años porque él habló muy claro temprano, él fue bien rápido. So since the kid was very fast in learning, you know, he spoke very early on. So I taught the kid. He already knew how to read by 4 years old, Y yo quería que él aprendiera español. and I wanted him to read to know Spanish. Y cuando él se sentó en ese, porque buscamos el currículum de Abeca porque yo dije, yo puedo leer inglés, yo lo entiendo, pero no lo hablo correctamente. We looked for the Abeka curriculum because I said, I can read English, I can understand English, but I do not speak it very well. I don't know. Yeah. Así que buscamos ese currículum, el de Abeca, para que él aprendiera So we used that curriculum. inglés. So he would learn English. Y recuerdo que sí, lo aprendió rápido, pero como dijo mi esposo, He did learn it very quick, but as my husband said, se pasaba horas y horas frente a una pantalla. he would sit for hours and hours in front of a screen. Yo no sacaba mucho a los niños a jugar. I did not Fuera. take the children very much outside to play. Yo decía, no, que te vas a ensuciar, No, que you're gonna mira", get dirty. como si fueran niñitas y ni las niñitas. Like if En they el- were, en el- you know, en el just as sentido if de- they were de girls and not even the ensuciarse. girls, you know. Yo no entendía que tenía que haber un ¿cómo dice? Armonioso, que tenía No que haber entendíamos armonía entre lo que lo era físico, lo lo mental y físico, lo lo mental y lo So I did not espiritual. understand the harmony, between the physical, mental, and spiritual capabilities. Y les digo, soy sincera, Dios es quien nos ha ido guiando todos estos años. And I'll be very sincere with you. God is the one that has been leading us throughout all these Lo que years. Dios, para mí, Dios lo ha hecho. Everything that, for me personally, God has done this. Lloré mucho, lloraba mucho, por momentos I cried a lot. me daba esa sensación de que, y más cuando hay otros niños, ustedes saben, siempre le preguntan, ¿en qué grado estás? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Entonces, You know, I would feel the pressure, you know, with the kids. You know, the other kids are always asking, what do you do? What grade are you in? yo no sabía que en el Espíritu de Profecía decía que los niños, y lo estoy haciendo rápido porque por el tiempo y por el frío, y que no sabía que el Señor había dejado escrito que entre los 8 y 10 años es que los niños deben aprender a leer. I did not know that in the spirit of prophecy,
it says that, and I'm going through this very quick because of the cold and the time, that the kids have to learn how to read between ages 8 and 10. Y yo quería que él fuera rápido, And I wanted to go very quick, pero no había entendido. but I had not understood. Y quisiera que ustedes, quisiera de verdad que ustedes entiendan And I would really love for you to understand que necesitamos preguntarle a Dios primero. that we have to ask God first, ¿Cómo quiere Él que criemos a nuestros hijos? how does He want us to train our children? ¿Cómo quiere Él que nosotros le enseñemos aún el método? Porque How should cada we- niño es diferente. How should we teach our kids? What is the method? Because every kid is different. Nosotros necesitamos incluso ser instruidos. We have to instruct ourselves. We ourselves have to be instructed Porque no sabíamos estas cosas. because we did not know these things. Y queríamos hacer como el mundo lo hace. And we wanted to do it the world's way. Pero nosotros no estamos... Una vez le pregunté a la esposa de un pastor, One time I asked a pastor's wife, ¿qué currículum? Porque siempre estaba bien preocupada por el currículum, que qué currículum usas, qué usas, qué usas. I was always wondering what curriculum to use, what curriculum. I was very worried about that. Y ella me miró, And she looked at me me dijo, yo estoy criando a mi hija para el reino de los cielos. and she answered and told me, I am training my child for the kingdom of heaven. Yo la miré, I looked at her, pero en realidad no entendí en el momento por qué ella me respondió así. but really in that moment I did not understand why she answered me that. Leyendo, As I read, entendí. I understood. Nosotros somos un pueblo diferente, hermanos. We are a different people, brethren. No porque somos mejores que los otros pueblos, Not como because dice el we're Señor. better than the other ones, Es porque tenemos un mensaje diferente but because we have a different message. y tenemos que enseñar a nuestros hijos, enseñarle a Dios, And we have to teach our kids God. enseñarle su palabra. Teach them His word. Dice que Dios es la sabiduría y la inteligencia. It says that God is the intelligence and the wisdom. Y necesitamos hacer eso y entender que no estamos criando a nuestros hijos para una vida común. And we have to understand that we're not training our children for a common life. Tenemos que entender que estamos en el último tiempo We have to understand that we are in the end of time. y que ellos van a dar el mensaje. And that they will give the message. Pero si lo crías solo para que tengan todos los grados y vayan al mundo a recibir un cheque, But if y you no only importa, train him to get a degree and to receive a check, ¿qué va a pasar con ellos? what will happen with them? Tenemos que criar a nuestros hijos para la gloria de Dios. We have to train them for God's glory. Hay un párrafo que se encuentra en el libro de la educación, There's a paragraph in the book of Education, página 43, page 44, que dice lo siguiente. that says the following. 43. 43 in English, 43 in Spanish, 44 in English. Oh. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y sus hijos. The Israelite parents became indifferent to their obligation towards God and their children. A causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, Because of the infidelity observed at home and the idolatrous influences in the exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos. many Hebrew youth received an education that differed greatly from what God had thought for them, and they followed the ways of the pagans. Ok, se adelantó en Oh, inglés. sorry. Y siguieron los caminos de los paganos. They followed the pagan ways. Si nosotros estamos buscando la orientación en aquellos que no creen lo que nosotros creemos, If we're searching for orientation in those that do not believe what we believe, si nosotros estamos enviando a nuestros hijos a las escuelas if we're sending our kids to schools que piensan totalmente diferente de como pensamos nosotros, that believe and think totally different than what we do, ¿qué vamos nosotros a esperar como resultado entonces? what result do we expect? A fin de contrarrestar, sigue diciendo el párrafo,
In order to counteract este creciente mal, this growing evil, Dios proveyó instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. God provided other tools that would help the parents in the work of education. Para preparar esa clase de maestros que se necesitaban en esos sitios, In order to prepare the teachers that they needed in those places, el profeta Samuel fundó the prophet Samuel founded, de acuerdo con la instrucción del Señor, according to the Lord's instruction, las escuelas de los profetas. the prophet schools. Estas escuelas, The schools of the prophets, sorry. Estas escuelas tenían por objetivo servir como barrera These schools had as an objective serving as a barrier to serve as a barrier contra la corrupción que se propagaba por todas partes. against the corruption that was being spread out in all places. Atender al bienestar mental That it would benefit the mind y espiritual de la juventud and the spiritual side of the youth, y estimular la prosperidad de la nación. and that it would stimulate the nation's prosperity. ¿Qué estamos leyendo en este párrafo? What are we reading in this paragraph? Que con la escuela de los profetas que se esperaba que Samuel, cuando lo fundó de acuerdo a la instrucción de Dios, That in the schools of the prophets, that as we know, the prophet Samuel founded according to the Lord's instruction, se iba a restaurar lo que los padres no estaban haciendo en sus casas. it would be restored whatever the parents were not doing in their homes. Iban entonces a volver otra vez con lo mismo, a estudiar la mente, la parte física y la parte espiritual. And so they would go again to study the same thing, to strengthen the mind, the mental, spiritual, and physical powers. Y de esa manera iba a haber bienestar mental, And in that way, they would have mental benefits, bienestar espiritual en la juventud, spiritual benefits, y se iba también, oigan qué interesante, and also, look how interesting, estimular la prosperidad de la nación. it would stimulate the nation's prosperity. A veces nosotros pensamos Sometimes we think, que por el tipo de enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos en homeschool, because of the teaching that we're giving our kids in homeschool, nuestros hijos van a ser menos que los que están en otros sitios. our kids will be less than those that are in other places. Pero lo que dice la palabra de Dios, Yet what God's word says, la inspiración divina, the divine inspiration, es que la nación iba a prosperar con esa educación. is that the nation would prosper with this kind of education. Y vamos a ver entonces en ese sentido ejemplos en la Biblia. Now let's look for certain examples. We're going to look at certain examples in the Bible. Mi esposa decía de que la gente le preguntaba, ¿qué preparación tú tienes para hacer esto? Many people would ask my wife was saying that many people would ask her, what kind of preparation do you have to do this? Vamos a hablar de dos madres específicas We're going to talk about two specific mothers y de cuatro madres que no conocemos, and about four mothers that we do not know of, que están en la Biblia, o que that se are in habla the de ellas de la Bible, Biblia. that are spoken of in the Bible. Una es la historia de María, la madre de Jesús, One was Mary, Jesus' mother. y la otra era Jocabed, The other one was Jochebed. la madre de Sorry? Moisés. Jochebed, right? La madre de Moisés. Moses' mother. Recordemos que de Jesús se decía en Lucas 2:52, In Luke chapter 2, verse 52, dice de la siguiente manera, el frío no nos está ayudando. the cold is not helping us with the fingers here. I'm so sorry. Dice Lucas 2:52, Luke 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura and Jesus increased in wisdom and stature y en gracia para con Dios and in favor with God y los hombres. and men. Y ese versículo vino después del versículo 46 y 47, And that comes after verses 46 and 47, donde dice lo siguiente. where it says the following. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo a Jesús, Now so it was that after 3 days they found him in the temple, that is Jesus, sentado en medio de los doctores de la ley, sitting in the midst of the teachers, oyéndoles y preguntándoles. both listening to them and asking them questions. Y todos los que le oían And all who heard them se maravillaban de su inteligencia were astonished at his understanding y de sus respuestas. and answers. Y Jesús estaba estudiando con quién en ese momento. And with whom was Jesus studying at that moment? Tenía 3 días haciendo eso. He had spent 3 days doing this.
Bueno, 3 días después que lo encontraron. 3 days after they found him. Él tenía más tiempo, But he had been there for a little porque longer. tenía el tiempo que se había perdido He had been there the time that he got lost, hasta el tiempo que lo encontraron. till the time that they found him. Así que posiblemente Jesús tenía 7 días o quién sabe cuántos He had been there probably for around a week, or who knows how many days, discutiendo con los doctores de la ley en el templo. discussing with the teachers of the law in the temple. Y todos esos doctores estaban maravillados. And all these teachers and scribes were astonished. Y no lo veían como un muchachito que estaba sin instrucción. And they didn't see him as a little kid that was without instruction. La pregunta grande era, ¿y quién de ustedes le enseñó a él? ¿Estudió contigo? ¿Estudió contigo? ¿Estudió contigo? And the big question was, did he study with you? Did he study with you? Or with whom did this kid study? Y la respuesta de todos esos doctores, no, yo no lo conozco. And all the teachers would say, no, I do not know this kid. Porque Jesús con quien había estudiado Because Jesus, with whom he had studied, was era con su mamá. with his mother. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía acerca de Jocabed y de María? Now let's talk about, what does the Spirit of Prophecy talk about Jochebed and Mary? Educación, página 57. Education, page 57. I don't know if this is the same in English, but... Y oigan la profesión de Jocabed. And look at the career of Jochebed. Jocabed era mujer y esclava. Jochebed was a woman and a slave. Repito, I'll repeat, como dice el pastor Torres. as Pastor Torres says. Jocabed era mujer y esclava. Jochebed was a woman and a slave. Repito, I'll repeat, mujer y esclava. a woman and a slave. No era doctora, Not a doctor, no era profesora, not a teacher, no era abogada. not a lawyer, Era una esclava. but a slave. Y sigue diciendo, And it goes on saying, su destino en la vida era humilde y su carga pesada. her destiny in life was humble and her burden heavy. Sin embargo, Nevertheless, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, the world has not received greater benefits through any other woman, con excepción de María de Nazaret, with the exception of Mary of Nazareth. sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado Knowing that her child would go away from her care a los cuidados de los que no conocían a Dios, to those who did not know God, se esforzó con más fervor aún she put out even more effort para unir el alma de su hijo Moisés con el cielo. to join her son's soul with heaven. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios. She tried to implement in his heart the love and loyalty to God. Y llevó a cabo con fidelidad esa obra. And she carried on this work faithfully. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés No later influence could induce Moses a renunciar a los principios de verdad que eran el centro de la enseñanza de su madre. to renounce the principles of truth that were the center of the teachings of his mother. Vamos ahora a hablar de otras madres que no conocemos sus nombres. Now we're going to talk about some mothers that we do not know their names. Pero dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. But the fifth commandment says, honor thy father and thy mother. Y en los hijos vamos a conocer a sus padres. And in the children, we can see the parents. Y We estos, will know the parents. y estos muchachos fueron And these- Ananías, Daniel, Azarías y Misael. And these kids were Daniel, Ananiah, Azariah, and Mishael. Y dice el capítulo 1, los versículos 3 y 4 del libro de Daniel. And Daniel chapter 1, verses 3 and 4. Vamos a buscarlo, por favor. Let's look for it, please. Daniel chapter 1, verses 3 and 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Then the king instructed Ashpenaz, the master of his eunuchs, to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles, young men in whom there was no blemish, but good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans.
Cuando llegaron estos 4 jóvenes a Babilonia, When these 4 young men got to Babylon, ya estaban instruidos. they were already instructed. Normalmente cuando los emperadores llegaban y tomaban posesión de un país, Normally, when the emperors got to some place and took over that area, hacían lo que llamamos nosotros hoy en día, agarraban lo que era la fuga de cerebros. they would get the best of the best. ¿De qué manera? In what way? Por ejemplo, ahora, Right now, cuando hay una persona en cualquier país del tercer mundo when there's any person in a third world country que descolla, that shine, that shines in different abilities, sean los Estados Unidos whether it be the United States o países de Europa, or European countries, lo llevan a sus sitios. they take him to their places. Y esos muchachos pueden ser muy pobres, These kids can be very poor, pero lo van a tener en Harvard, but they will go to en Harvard cualquiera de las Ivy League universities, or any Ivy League university, y de ahí tienes trabajo seguro, and there you will have a sure job porque son cerebros que sacan de un sitio para traerlo a donde ellos lo necesitan. because they grab these brains and take them to the places where they need them. Y eso estaba haciendo Nabucodonosor. And that is what Nebuchadnezzar did. Y de todos esos muchachos, And out of all these kids, encontraron estos 4. they found these 4. Y estos 4 eran diferentes. And these 4 were different Porque no solamente estaban bien instruidos because they were not only well instructed en lo que era la ciencia normal. in what was the normal science, Estos 4 jóvenes tenían también principios. but they also had principles. Y dice la palabra de Dios And the Word of God says que después de su entrenamiento, that after their training, el entrenamiento que se le dio en Babilonia, the training that they got in Babylon, debido a que mantuvieron sus principios, due to their keeping of the principles, el rey Nabucodonosor los encontró mejor que a todos los demás. it says that King Nebuchadnezzar found them even better than all the rest. No solamente de los demás que estaban con ellos, Not only the rest that were with them, that came with them, sino de los sabios y científicos de su reino. but of the scientists and wise men of the whole kingdom. Y dice en la página 52 del libro La Educación, In chapter 52, in page 52, in the book of Education, Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. it says that Daniel and his companions had been instructed faithfully in the principles of God's word. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual, They had learned to sacrifice what the earthly to the spiritual, a buscar el mayor bien, to search for a greater good, y cosecharon la recompensa. and they reaped the reward. Sus hábitos de temperancia Their temperance habits y su sentido de responsabilidad and their their sense of responsibility que tenían como representantes de Dios that they had as God's representatives produjeron el más noble desarrollo de las facultades del cuerpo, produce in them the most noble development of the body's faculties, la mente y el alma. of the body, the soul, and the mind. Cuando terminó su preparación, When their preparation was done, al ser examinados con otros candidatos a los honores del reino, while they were examined with other candidates to the kingdom's honors, no fue hallado ninguno como ellos. there were none found as them. ¿Con qué fueron instruidos esos muchachos? With what were these kids instructed? ¿Qué fue lo primero que le dieron en su hogar? What was the first thing that they got ¿O at con home? qué libro realmente es lo que quiero decir? ¿Con qué libro? With what book did they get instructed? Con la Biblia. With the Bible. Pues digamos así, Well, ¿verdad? God's Porque word. Let's just say it that way. quiero leerles esta cita que dice: las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad. The Holy Scriptures are the perfect norm of truth, Y como tales, and as such, se les debería dar el primer lugar en la educación. the Holy Scriptures, should have the first place in education. Para obtener una educación digna de tal nombre, In order to have such an indication of that high honor, debemos recibir un conocimiento de Dios, we must receive a knowledge of God, el Creador, with the Creator, y de Cristo el Redentor, and of Christ the Redeemer, según están revelados en la Sagrada as Palabra. revealed in the Holy Word.
La palabra de Dios es el centro. La palabra de Dios debe ser lo primero que nosotros God's word enseñamos a should be the nuestros hijos. center, first and last, in our education. Nosotros no debemos dejar pasar a los que tienen niños pequeños en casa We cannot we cannot put away those who have small kids at home. el culto matutino y vespertino. You cannot put away the morning and evening worship, especially with those who have small kids. Eso es una base para ellos. That is a basic thing for them as little kids. Aprenden de Dios allí. They learn from God there. A veces estamos tan ocupados Sometimes we're so busy que creemos que eso no es tan importante. No, después te leo una historiecita. that we think that it's not as important, and we just read them a little story. No, el culto matutino y vespertino Morning and evening worship is important. es muy importante en el hogar. It's very much important in the home. Los niños hacen preguntas, Kids ask, nosotros le podemos contestar, le podemos we hablar can answer, we can talk with them, y ellos aprenden. Y and they learn. van aprendiendo de Dios And they start learning more about God cuando hacemos eso. when we do this. Y obviamente, como hemos dicho todo el tiempo, y con lo que nosotros vivimos. And of course, also with the way that we live. Quiero leer otro párrafo que dice, I want to read another paragraph. cada ser humano Every human being creado a la imagen de Dios created at the image of God está dotado de una facultad semejante a la del Creador. has been given a faculty similar to that of the Creator. La individualidad, The individuality, semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. the individuality, the faculty of thinking and doing. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad The men in whom this faculty is developed son los que llevan responsabilidades, are those that carry on responsibilities, los que dirigen empresas, those that manage companies, los que influyen sobre el carácter. those that influence over the character. La obra de la verdadera educación consiste The work of true education consists en desarrollar esta facultad, in developing this faculty, en educar a los jóvenes in educating the young para que sean pensadores so that they may be thinkers y no meros reflectores de los pensamientos de otros and not hombres. mere reflectors of other men's thoughts. ¿Usted quiere la página? Ok, está en el libro La Educación, That is education, page la página 17. 17. O sea, ahora mismo, si usted ve, introducen a los muchachos, bueno, usted se tiene que aprender eso, memoríceselo y eso es lo que usted va a decir. Pero es que yo vi esto diferente. Yo no lo entiendo así, yo creo que puede ser de esta manera. No, es así como se le dijo, apréndaselo y dígamelo a sí mismo. You see, a lot of kids, we teach our kids to memorize stuff and just model it into your mind, and you have to learn it this way and you have to repeat it this way. And sometimes the kid is like, I didn't learn it this way, I don't understand this way, I've seen it this other way, but no, you have to learn it this way. A nosotros nos ha pasado que a veces con algunos de los libros que tenemos de clase, los muchachos nos dicen, Sometimes when their kids are studying, the kids tell us, papi o mami, el libro está equivocado. they tell us the book is not right Porque yo lo entiendo de la siguiente manera. because they understand it the following way. Ellos me dicen que esto es así, así. They tell us that the things are this and that way, Pero cuando yo lo estoy haciendo, but when I am doing it, no sale así. that is not how it is done. Si los hijos solamente están recibiendo y lo quieren hacer porque quieren sacar la nota When the kids are only receiving and they're only doing things because they want to better their grades, y le dicen, bueno, yo te digo que el pasto es azul, así que tú tienes que creerlo. and when they tell them, well, the grass is blue, so you have to believe it, Nosotros tenemos que hacerles entender a ellos we have to let them know and make them understand que ellos no pueden solamente llevarse de las cosas porque lo dijo el libro. that they cannot only go by what the book says. Have to think. Ellos tienen que pensar, They have to think. tienen que analizar, They have to analyze. porque estamos muy acostumbrados Because we are very used to a ser conducidos being led, y no a nosotros and not us ser quienes conduzcan. to be the leaders. Conduzcamos.
Un ejemplo de lo que él dijo. Just an example of what he just said. Uno de mis hijos, no voy a decir cuál, estaba estudiando en el libro hace un tiempo. One of my kids, I won't say which, was studying in a book. Y le estaban hablando de Latinoamérica. They were talking about Latin America. Era el libro, y le estaban hablando de, en este caso era hablando de México. In this case, it was talking about Mexico. Y decía en este libro In this book, it said que los mexicanos solamente comían carne a veces, algo así. it said that Mexicans only eat meat once in a while. Era algo que tenía que ver con, y él me decía. And he said, y él decía, este libro, he said, this book, yo no voy a contestar en I el won't answer test this eso. question because it's not right. Tengo muchos amigos mexicanos. Nosotros conocemos muchas personas I know a mexicanas. lot of Mexican people and I have a lot of Mexican friends. Y eso que ellos dicen aquí es una mentira, And mami. this right here is a lie. No es verdad lo que ellos dicen acá. It is not true what it says right here. Y entonces nosotros decíamos, es cierto, mi amor, está And we bien. would say, okay. Ponga ahí Just put there. Lo que ellos te están diciendo, pero también ellos hacen esto y esto y esto. Te ponga You lo que can usted put- sabe que ellos hacen. You can también. put the answer and also what, everything else that you know. Porque él conocía y al él conocer, Because he knew, and as he knew, ellos le estaban diciendo, esto es así como que era They un would tell hecho him- y que todo el mundo en México lo hacía así. Y And- nosotros, and they would Y tell no him, era this is verdad. the way that No it es is done in verdad. Mexico, and that all Mexicans do it this way, and it is not true. entonces, por eso dice aquí, tenemos que ellos necesitan ser pensadores, It's no a- meros reflectores de que, ok, dígalo así, camine por aquí, pero no, yo no lo entiendo así, no, siga por acá. No. And as the quote ¿Por says, qué? they have to be thinkers and not mere reflectors of other men's thoughts. When people are telling you, you have to go this way, well, no, I say it this way. No, you have to go Y this way. ya vamos Why? y termina el párrafo diciendo, en vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, And as they, restringir, instead of restraining their study to what men have said or written, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad. the students should be directed to the fountains of truth, A to the los- sources of truth, A los vastos campos abiertos, a la investigación en la naturaleza y en la revelación. to the vast fields open to the investigation of nature and in the revelation. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino, May they contemplate the great realities of a duty and destiny, y la mente se expandirá y robustecerá. and the mind will expand and strengthen. En vez de jóvenes educados, Instead of educated young people, pero débiles, instead of educated but weak young people, las instituciones del saber the learning institutions debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar. should produce strong men to think and to work. Hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias. Men that are bosses and not slaves of circumstances. Hombres que posean amplitud de mente, Men that have a greater concept of mind, claridad de pensamiento clarity of thought, y valor para defender sus convicciones. and valor to defend their convictions. Hermanos, está muy frío. It is very Teníamos cold. más cosas, es tarde. We had a lot of él va a things to decir algo share. más, teníamos más cosas que compartir. We had a lot of other things to share. Les exhorto a que lean este libro. We exhort you to read ¿Ustedes this lo book. tienen? En la educación. Sí. Yeah. La misma 17. Es el mismo párrafo de la página 17 y 18. Ahí terminó, 17 y 18. Yes. Yeah. Ok. Sí, para ustedes se les hace más fácil tenerlos en iPad o lo quisieran tener así, en papel. Pues vas a tener uno. Ah, ya tienen uno, ok. Okay. Es que teníamos, para la persona que no tenga, usted hermana dijo que no tiene. Estudien, Please study it. les dije mi experiencia de que no busqué a tiempo, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. I mentioned earlier that I did not search in the right sources, and we have been learning on the road.
Pero Dios es bueno y nos da oportunidad. But God is giving us opportunities, and He's good, and He has given us opportunities. Si él ve en nuestro corazón que queremos hacer su voluntad en nuestras vidas y con nuestros hijos, If He sees in our hearts the desire to follow His will with us and our children, Él nos va a bendecir. He will bless us. Porque nosotros estamos criando hijos Because we are raising children para el reino de los for the cielos. kingdom of heaven. Mi esposo va a terminar, pero quiero decirles algo. My husband will finish, but I want to say something before he says something. En lo que hemos dicho, no en ninguna manera entendemos que nuestros hijos no deben de educarse ni tener una preparación avanzada. You know that we have said we are not saying, and we do not believe that our kids should not get educated and that they should not seek a superior education. Pero lo que hagan que sea para la gloria de Dios. But that everything that you do, you may do it for the honor and glory of God. Denle las bases. Give them the basic things. La palabra de Dios. Give them the foundations. Give them the word of God. Vivamos el evangelio en casa. Let's live the gospel at home. Y cuando ellos aprendan lo que Dios ponga para ellos aprender. So when they learn whatever they learn and what God has for them to learn, donde quiera vayan en el mundo, wherever they go in the world, van a glorificar a Dios. They will glorify God. Saben, ya terminando. You know, as we finish, ayer me preguntaban algunos padres. Yesterday, some parents were asking me. Lo mismo que nosotros preguntábamos también. ¿Cuáles son qué currículum estudian? What curriculum do you use? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son las? What are the books? Y saben, ahora mismo hay muchas opciones. You know, right now there are a lot of options out there. En nuestro caso, nosotros. In our case, we muchas veces combinamos de un sitio y de otro sitio, pero dependiendo de cuál. We take from this curriculum, and depending which. En cuál, según la materia, nuestro hijo entiende mejor esa materia. Which, according to the subject, our kid understands better this subject and this curriculum. También sabemos que dependiendo del estado. And also, we know that according to the state. Depending on which state. Hay leyes y permisos. There's laws and permissions. A los cuales tenemos que tener en cuenta para no tener problemas ni con los hombres ni con Dios. That we have also to have in mind in order not to have problems with men and also with God. Pero recordemos algo. But we have to remember something. Con el primero que no debemos de tener problemas. The first person that we should not have problems is con Dios. God. Después de ahí, after that, si tenemos problemas con el hombre, if you have problems with men, y tenemos que mudarnos de estado para poderle dar la educación correcta a nuestros hijos, and we have to move out of state in order to give our children the right education that God has told us to do, como padres, as parents, mudémonos. Let's move. Otra cosa es la siguiente. Something else is the following. Hemos hablado de, como dijo mi esposa, no es que estemos en contra de la educación superior. It is not that we are against superior education. Y vimos como jóvenes como estos Daniel, Ananías, Azarías y Misael, and we saw how young people such as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah triunfaron en la escuela superior de Babilonia. Triumphed in the superior school of Babylon. Porque ellos tenían firme, because they were already firm, sus principios como cristianos. As they had firm their principles as Christians. Vamos a decirlo así. You know, let's just put it that way because Christ had not yet come. Y ellos conocían a quién tenían que honrar primero. And they knew whom they had to honor first. Y Dios dice en su palabra, and God says in His word, que lo honra quien lo honra. That He honors him who honors Him. Entonces, so, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos primeramente los principios divinos, if we teach our children first the heavenly principles, y ellos conocen la palabra de Dios, and they know God's word, y viven junto con nosotros la palabra de Dios, and they live together with us God's word, porque es otra cosa a tener en cuenta. Because that's something else to have in mind. No solamente tener el conocimiento de la palabra, that's not only to have the knowledge of the word of God, es vivir la palabra, but also to live the word of God. Porque cuando aquellos tres jóvenes fueron invitados a inclinarse a la estatua, because when those three young men were required to go and bow down to the statue, ellos no estaban diciendo simplemente, no, nosotros no nos arrodillamos. They were not only saying, well, we do not bow down. Ellos no lo hicieron. They did not do it. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. We have to do the same thing as well. Vamos a tener una oración para finalizar. Let's have a word of prayer.
Padre nuestro, te agradecemos que has dejado tanta información para nosotros poder vivir en este mundo. Dear Heavenly Father, we thank you so much for the ability that you have given us to have all this information available to us. Por favor, Señor, ayúdanos a ser obedientes a ella Please help us to be obedient to it para que nos vaya bien. so that we may do well. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In Jesus' name, Amén. amen.